Magnitsky al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. Y bueno, el efecto está claro. Lo primero que se lee es, bueno, ¿y cuál va a ser el próximo paso? ¿A quién le están rondando, digamos, el rastro? Y bueno, más adelante, algo que también de alguna manera ya se había sugerido un par de días atrás cuando se conoció por medio de un senador, el senador Mike Lee, que a uno de los hijos del expresidente Alejandro Yamatei no se le había permitido ingresar a Estados Unidos. Preguntado en este mismo espacio, el ex embajador de la Unión Americana en Guatemala, Stephen McFarland, dijo: tener una visa en el pasaporte no significa que esté vigente, eso se puede cancelar electrónicamente. Pues bueno, en horas de la tarde se conoció que el expresidente Yamatei no es elegible para entrar a Estados Unidos porque el Departamento de Estado dispone de información creíble de que recibió sobornos. Bueno, no se terminó ahí la jornada. Después, lo que conversaba con dos diputados hace apenas minutos, la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso en esa maratónica, larguísima jornada del pasado 14 de enero. Para platicar de esto ya se encuentran aquí en cabina el licenciado Carlos Besares, abogado constitucionalista, y el licenciado Emilio Pacheco, politólogo, periodista y también analista, ex funcionario de gobierno también, por cierto. Así que a ambos gracias por estar acá. Empiezo por usted, licenciado Pacheco. A ver, cuéntenos esta sucesión de hechos que acabo de narrar. ¿Esto cómo hay que leerlo en el contexto de lo que está pasando? Que la noticia de hoy seguramente es lo del Congreso, si se repite o no. Bueno, se tiene que repetir la elección. Así que, ¿cómo lo lee usted esto que acabo de describir grandes rasgos? Buenos días. Buenos días, gracias y saludos a la audiencia. Si se acerca un poco al micrófono mejor. El dinosaurio todavía está ahí. Ese es posiblemente lo que puede resumir lo que está pasando. El dinosaurio sigue latente. El dinosaurio tal vez se fue a dormir, o nosotros nos creímos dormidos. Creímos que el nuevo amanecer de lunes, que Guatemala amaneció eufórica, iba a ser permanente y duró 72 horas. Esa es la realidad nacional. Y eso es a lo que nos vamos a tener que seguir enfrentando. El pacto de corruptos es todavía fuerte y todavía mueven mucho capital y mucho dinero. El sector privado está asustado en este momento porque salen con temas poco políticos, en donde anuncian la ley de aguas, en donde anuncian la ley de competitividad, en donde el ministro de Energía y Minas sale hablando de que va a revisar las ganancias. Señores, por favor, seamos un poco más políticos y sepamos llevar la fiesta en paz. Consolidemos la transición. Pero asustaron y generaron... Cuando dice salen, ¿se refiere por ejemplo, a los diputados del partido oficial? A los diputados del partido oficial y concretamente al ministro de Energía. Tenemos que saber llevar esto. El tema es la gobernabilidad y vamos a enfrentarnos a periodos. Creímos, y yo calculé que íbamos a estar antes o después del filo de la Semana Santa en este tipo de problemas, y estamos apenas a 3 días. El presidente se está poniendo de frente contra la fiscal, lo cual es loable y necesario, pero tiene que tener un equipo, un respaldo, porque esta lucha no es del presidente, esta lucha no es del Parlamento, que está del lado de la luz, y tampoco es exclusivamente de la oficialidad. Esta lucha es ciudadana, esta lucha es de todos, porque logramos defenestrar al pacto de corruptos y ya no van a volver así pataleen lo que ellos quieran patalear. Bueno, vamos ahora a hablar concretamente de dos casos. Licenciado Besares, ¿cómo ve usted eso de que se sanciona una ley Magnitsky al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y a las horas se anuncia que el presidente o el expresidente Yamatei no puede entrar a Estados Unidos? ¿Eso cómo hay que entenderlo en el contexto de lo que está ocurriendo? Buenos días. Bien, lo primero que hay que decir es que responde precisamente a la política exterior norteamericana en cuanto que no sancionan durante están ejerciendo los cargos los funcionarios públicos. Muchas advertencias hizo el gobierno americano durante el gobierno de Alejandro Yamatei de la gran desconfianza que le tenía al gobierno de turno y a las autoridades electas. Y esta desconfianza inició cabalmente con la trama de la alfombra rusa, que vale la pena recordar porque este es el gran resultado de esa trama. Es decir... Por eso le preguntaba lo de la relación que puede haber entre el ministro de Energía y Minas y esta situación. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo y el caso que está abordando el Departamento de Estado es un caso que además en su momento, lo expresamos en esta cabina, ponía en riesgo la seguridad nacional norteamericana porque se trataba de colocar una empresa de un país que se considera, que los Estados Unidos considera adversario, a 4 horas de vuelo de Miami, y esto para los norteamericanos pues lo considera un riesgo, y más de la manera que se hizo, es decir, con la serie de sobornos que no fue en Guatemala que se denunció, sino en el New York Times, con una investigación muy profunda que implicaba las placas, los hoteles, los horarios de movimientos. O sea, ya era una investigación bastante completa en su momento. El gobierno saliente, el gobierno del doctor Yamatei nunca hizo caso omiso, incluso de las sanciones puestas a operadores de justicia, entre ellos la fiscal general en su momento, de este caso que era realmente emblemático para los intereses norteamericanos. Y de esta cuenta, ayer se une al Club Magnitsky el exministro Pimentel, y en horas de la tarde sancionan al doctor Alejandro Yamatei, y es un mensaje muy claro de la relación bilateral con los Estados Unidos, en cuanto que Estados Unidos ya se cansó
de los actores corruptos en el país. Es decir, esa vieja forma de hacer política, esa vieja forma del pacto para la relación sana con nuestro mayor socio comercial ya no será permitida. El día de ayer también salió una noticia muy importante en ese contexto, y es que los fiscales federales pueden perseguir a actores corruptos fuera del territorio norteamericano cuando se impliquen intereses norteamericanos. Esto, por supuesto, va a tener una consecuencia en los siguientes años, precisamente para este tipo de personas que están acostumbradas a vivir del erario público. Bueno, en este caso, licenciado Pacheco, ¿usted cree que el expresidente Yamatei podría empezar a verse en el espejo del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, arrestado en 2022? Pues básicamente yo creo que el último arrancón de ira, cuando regresó de su viaje hace una semana, fue precisamente el cancelar el convenio bilateral entre Estados Unidos y Guatemala contra la lucha contra el narcotráfico. Eso se posiciona el expresidente Yamatei como un claro amigo y promotor del narcotráfico. Romper ese pacto en un momento de cólera es una acción impolítica e impensable. ¿Por qué? Porque le está diciendo al narco: ustedes aquí mandan y los otros no. Y los otros también tienen participación en la lucha, habituallan y promocionan el dinero y los insumos necesarios para esa lucha. Y yo creo que eso fue lo que aceleró esta decisión. Ahora bien, con la ley Magnitsky. La ley Magnitsky la promueve el Departamento del Tesoro. Es una ley aprobada bicameral y bipartidista, y la autoriza el Congreso en una junta bipartidista. No es un tema demócrata. Eso que quede claro. No es una política exterior demócrata. Es algo mucho más serio. Y cuando aplica el Departamento del Tesoro está contiguo, a una verja de distancia de la Casa Blanca. Y en el organigrama del gobierno americano, a la par, abajo de la vicepresidencia, al mismo nivel, está el Departamento del Tesoro. ¿Quiénes son los guardianes del Departamento del Tesoro? Es el servicio secreto, el mismo que protege al presidente de Estados Unidos. Así de seria es la situación. Ahora bien, ¿así de informados están? ¿Se puede leer también? Se puede leer también. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la Magnitsky desde su aplicación? El 80% van a juicio en Estados Unidos. Si le aplican a un funcionario la ley Magnitsky o a un individuo, van a juicio. Y eso va a ser muy importante. Tienen que presentar las pruebas, y es necesario que las presenten en todos los casos de la Magnitsky. ¿Y en dónde queda el otro 20%? Hablan y echan de frente a muchos otros. Y eso es lo que vamos a esperar. ¿Cómo van a actuar los guatemaltecos que han sido procesados? O hablan, es decir, hablan es declarar. Cantan. O hablan o se defienden. Y eso es lo que tenemos que esperar. El debido proceso. ¿Qué opina de eso específicamente el licenciado Besares? El sistema de justicia norteamericano se diferencia del nuestro porque la fiscalía, antes de hacer la acusación, ofrece un trato a la defensa. Si acepta los cargos y da información importante para el caso, la condena puede ser reducida e incluso puede convertirse en testigo protegido dentro de un juicio mayor, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió, digamos, previo a Juan Orlando? Alguna gente lo que dio fue el esquema de tráfico de Juan Orlando, y ya cuando llegaba Juan Orlando a los Estados Unidos ya el caso estaba completamente armado. Incluso recuerdo que algún testimonio del Chapo Guzmán lo implicaba directamente. Todo ello precisamente vamos a verlo venir en cuanto Miguel Martínez, el exministro Pimentel. Por ahí hay un diputado también que tiene la ley Magnitsky, que es parte de un partido donde se encuentra quien ya tiene orden de extradición, Ubico. Entonces lo que estamos viendo es ya varios casos que el gobierno norteamericano y el Estado norteamericano puede presentar en sus cortes, y es una posibilidad muy grande que Yamatei corra la misma suerte que Juan Orlando. Bueno, de eso podemos platicar después. Son las 9:20. Viene la pausa, hubo transmisión de mando, hubo elección de junta directiva, que ayer la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir esa elección, pero también, como decía al principio de esta charla, hubo dos noticias ayer que fueron, en cuestión de horas se dieron. Y primero, inicialmente, fue la sanción Magnitsky a la ex ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y más adelante, algo que ya de alguna manera se podía sospechar por lo que había ocurrido días antes, se hace público que el hoy expresidente Alejandro Yamatei no tiene visa para entrar a Estados Unidos.
Bueno, aquí esto se conversa con dos invitados, Emilio Pacheco, que es politólogo, también es gente de prensa, y el caso del licenciado Carlos Besares es abogado constitucionalista, y por cierto recibo un mensaje de un oyente asiduo de primera hora, que es Manuel Barrientos, que nos recuerda, dice, voy a leer, dice que hay que decir que Carlos Besares es secretario general de Voz, el partido Voz, para que la audiencia esté enterada, y dice que no solamente es usted un analista independiente, yo solo aclaro que fue invitado como experto constitucionalista hoy acá. Seguimos entonces con esta charla. Al diputado Neri Rojas se le preguntaba hace aproximadamente media hora si había habido realmente un peligro de que no sucediera esta transmisión de mando el pasado domingo. 13 horas y pico duró una sesión que muchos creyeron que no había, que no iba a suceder. La pregunta para usted, licenciado Pacheco, siempre en el contexto de lo que estamos hablando, ¿usted cree que hubo un peligro real de que no hubiera una transmisión de mando el pasado 14? Claro que hubo un peligro, y un peligro real e inminente. El punto es que el pacto trata de dilatar la sesión para ganar los votos. Al ganar los votos y hubiese entrado un presidente o presidenta del pacto a gobernar el Congreso, a dirigir el Congreso, hubieran retrasado y hubieran evitado la toma de posesión. ¿Cómo podían evitarla? O sea, con los invitados internacionales y todo eso. ¿No les viene del norte, totalmente. Esta gente es perversa, tienen mucho que perder. Si ya hace 8 días las calles de la ciudad emanaban un olor a cloaca de miedo y corrupción, imagínense todo lo que va a salir. Todo lo de Quijivix, del INDE, todo lo de los corruptazos estos que están haciendo y han hecho solo los 20 millones mensuales del Congreso de la República en plazas fantasmas. Todo eso tiene que salir. Ahora bien, ¿por qué no decirlo? Hubo un intento de levantamiento militar. Hay un coronel preso. Y se las dejo, averígüenlo. ¿Coronel preso? Un coronel preso en el cuartel general que trató de levantar 300 elementos de tropa. Ahí está. Y hay que hablarlo porque esto es un proceso democrático de transparencia. Por supuesto, hubo también otros 2 cuarteles de la ciudad que se prepararon para contenerlo. Pero así fue el claro, presente e inminente peligro ese día. ¿En qué cabeza cabe este tipejo, porque no puedo decirlo de otra manera, de pretender para mantener a unos corruptos romper el orden constitucional? O sea, yo se lo he dicho toda la vida, yo no soy de izquierda, soy de derecha, y estoy aquí por mi derecho y por mi derecha. Claro, es una derecha diferente, no que enarbola una bandera de anticomunismo para tapar la corrupción, pero estoy a favor de la transición, y eso es lo que he salido a defender incluso a las calles, la transición y que se mantenga el orden que tanto nos ha costado. Y ahí vamos, y tenemos que seguirlo haciendo como ciudadanía, pero sí hubo un peligro muy claro. Mira, eso que se está mencionando, habrá que preguntárselo a las autoridades que corresponde, pero eso, 300 elementos de tropa salieron de... No. Eso preparados para salir al mando de este coronel. Y fue detectado. Y hay que aplaudirle. Fue una decisión conjunta del ministro saliente con el ministro entrante. Y los dos al unísono dijeron, métanlo preso. Y está preso. En un cuartel, dice. En un cuartel. Bueno, de eso podemos platicar más adelante. Trataremos incluso en lo que queda del programa de hacer algún contacto para poder determinar de qué se trata eso. Licenciado Besares, vamos a otra de las noticias de ayer. El tema de la Corte de Constitucionalidad. Usted como abogado constitucionalista, ¿cómo interpreta lo que resolvió la Corte? Desde mi perspectiva, y lo hice público desde el día de ayer, la Corte resolvió más allá de lo que se debía, porque hay 3 cuestiones fundamentales que hay que responder antes de haber resuelto lo de ayer. La primera de ellas es esa comisión de calificación que fue electa por la comisión permanente, que fue un mal procedimiento ilegal y además que fue puesta a dedo. Tenía derecho a darle trámite a un oficio de un comité ejecutivo nacional cuando es bien conocido por todos los partidos políticos que para expulsar un afiliado es necesario utilizar el Tribunal de Honor, que tiene debido proceso y que además es impugnable en los tribunales del país, la decisión que haya hecho el Tribunal de Honor. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión a resolver es, ¿tenía derecho esa comisión, que ya he señalado cómo se conformó, a calificar si se le da posesión a un electo o no? Y esto atendiendo ya a un amparo que se otorgó en 2019. Es decir, esa calificación de la constancia transitoria de cargo se hace en el Tribunal Supremo Electoral. En el Congreso solo se tiene que calificar si tiene la adjudicación en su poder. Y la tercera gran cuestión es una mezcla de 2 conceptos que en la ley electoral están muy bien distinguidos. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la cancelación. Un partido puede estar suspendido, pero es vigente para muchos de sus derechos, para poder revertir las causas que causaron la suspensión. Recordemos además que esa suspensión se encuentra impugnada ante el Tribunal Supremo Electoral, entonces no ha causado estado. Y la cancelación, pues sí, efectivamente un partido cancelado ya no es vigente.
ya no existe jurídicamente, pero el partido Semilla efectivamente existe y efectivamente está vigente. Entonces, tenía derecho entonces el Pleno de la 9ª legislatura a redactar, y se extralimitó al redactar de esa manera el acuerdo 1-2024. Sin embargo, la Corte el día de ayer le ordena al Congreso de la República que convoque a sesión con el único y exclusivo fin de poder elegir nueva junta directiva. Y olvida la Corte hablar sobre el control constitucional que se hace en el Pleno del Congreso, porque hay un control constitucional que se hace en el Pleno. Si algo es ilegal, puede corregirlo el Pleno. Tiene todo el derecho y está basado en las atribuciones que le da la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, desde mi perspectiva, el fallo de ayer tristemente jugó a la política. Y digo tristemente porque se extralimitó en corregir el Congreso. Pudo haber dicho el orden en el que sucedió la moción y la elección fue incorrecto y por lo tanto primero debe de ser la moción y después la elección. Eso iba a preguntarle, porque ahí en el orden hay una duda, hay una pregunta válida. Hay una pregunta válida, pero no fue sobre ese tema que expuso la Corte. Fue validando un acuerdo que tiene una base de ilegalidad, y entonces aquí hay un principio en el derecho que no se puede invocar el error como base de la impugnación. Si el error fue ilegal, por lo tanto, la impugnación no debería de proceder. Y es acá donde creo que el fallo va más allá de lo que debió. Hay varios caminos, hay caminos jurídicos para corregirlo, y no lo sé, es decir, no sé qué vaya a decidir la Junta de Directiva, si somete, porque genera dudas el fallo sobre estos puntos que estoy exponiendo, si va a pedir una aclaración y ampliación de la resolución, o venga la Cate y gane políticamente la elección. Porque aquí recordemos que la Corte, su papel es de jugar al balance jurídico-político, ¿no? Pero no debe de olvidarse la Corte que en este momento el Pleno, en su mayoría, va a votar por una junta directiva de cambio. Porque eso es lo que la población está exigiendo. Es decir, el momento político ya no es el momento político que vivimos en estos últimos 8 años de presidencias que no otorgaban la palabra, que apachaban el botón para quitarle el sonido a la oposición. O sea, todos esos desmanes, la población está harta. Y más que harta, está dispuesta a hacer cualquier cosa por transformar esa realidad. Por supuesto, se necesita para ello una base de gobernabilidad. Y esa base de gobernabilidad debería de ser el norte de la brújula que guía al guatemalteco. Bueno, hablando de esa base de gobernabilidad, me llamó la atención, licenciado Pacheco, lo que usted mencionó minutos atrás. Usted dijo que estaba previendo un escenario similar al que estamos viviendo, pero un poco antes de la Semana Santa. ¿Podemos profundizar un poco en eso? Mire, empieza la primavera, el lunes todo el mundo desvelado, pero contento, pues el presidente todavía en actos protocolarios, lo que es lógico, y empieza la gobernanza, y miren dónde estamos, parqueados de nuevo, otra vez, embrecados, con el carro que no camina. Y este país, hoy, en este momento, hay familias, hay menores de edad no acompañados caminando hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay futuro, porque no hay educación, salud, seguridad y desarrollo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Me invitan a este programa el día de ayer y me dicen que la corrupción, claro que la corrupción, pero la corrupción ¿a qué nivel? ¿Cómo la va a combatir este gobierno o cómo la vamos a combatir como sociedad? Con un impedimento como es el Ministerio Público. Estuve en el Ministerio Público el día de ayer y le digo, triste, en un acto de soberana abusivez, sobre la banqueta de afuera del Ministerio Público, quitan la placa de los 48 cantones. ¿Quién se cree esa señora? Qué arrogancia la que está haciendo. Y de una vez estoy haciendo un llamado a la población. Estoy hablando con amigos abogados y yo creo que sí se van a apuntar a trabajar de gratis, a recopilar. Y vamos a poner unas direcciones en las redes sociales y vamos a recopilar todos los casos de negación, de falta de asistencia, de malversación y de obstaculización de la justicia para hacerle un caso con todo el número de casos necesarios. Se va a pedir por acceso a la información todas las denuncias de corrupción no atendidas, pero la señora no va a seguir. Y no tiene que ser el presidente Arévalo el que se ponga de frente, tiene que ser la población por él. ¿Y cómo ve eso de que el presidente Arévalo pretenda reunirse con la fiscal? Algunos dicen que la fiscal podría incluso no asistir a eso. Seguramente no va a asistir, porque no tiene el valor de asistir. Todavía, ¿cómo es posible que el ministro de Gobernación todavía le tenga el cordón de policías y las 16 patrullas alrededor del Ministerio Público? Que las manden a quitar. ¿Qué peligro corre ya ahorita? ¿Cree que le va a hacer daño un atentado? No, eso no va a pasar en esta administración. Que se los quiten y que dejen un policía con un garrote y con un gargorito y que sientan la presión.
que sientan que están cediendo a esa presión y tienen que ceder. Pero ¿cuál es el punto? Ipso iure, son nulas las legislaciones que contravengan la Constitución, y la legislación que contraviene la Constitución es los cambios que hicieron a la ley de cuáles son las causas para remover al fiscal general. Es ahí, pero ¿quién es el que tiene que promover esto? El Procurador General de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Procurador General de la Nación está en el combo y metido en la cooptación del Estado. Es urgente entonces que el presidente Arevalo la cite, no va a llegar, le mande por escrito las causas y en ese momento se meta a la Corte de Constitucionalidad el tema para que declare nula e inconstitucional estos cambios a la ley, y ahí con la causa justa que vamos a documentar se va y se tiene que ir, porque es un impedimento al desarrollo, a la democracia y a la estabilidad de un país, y no merecemos 17 millones de guatemaltecos estar a merced de los caprichos de una señora que seguramente ya perdió el juicio. Bueno, y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.